1922, Alemania, familia Interkaifeck. 6 víctimas y 3 días de horror que la policía bávara documentó, pero nunca resolvió. En los archivos de la policía bávara, enterrado entre miles de expedientes criminales, se encuentra el caso más perturbador de la historia alemana del siglo XX. Un crimen que desafió toda lógica, donde el asesino convivió durante 3 días con 6 cadáveres en una granja aislada, y donde los fenómenos inexplicables precedieron a la masacre más brutal jamás documentada en Baviera. La granja Interkaifeck se alzaba como una isla sombría en medio de los campos bávaros, a 60 kilómetros al norte de Múnich. Era el 31 de marzo de 1922, y los primeros rayos de sol de esa mañana de viernes revelarían un horror que aún hoy permanece sin resolver en los archivos oficiales alemanes. Andreas Gruber, de 63 años, era el patriarca de esta familia campesina. Los registros municipales lo describen como un hombre trabajador pero de carácter difícil, conocido por sus disputas con los vecinos y su temperamento explosivo. Vivía en la granja junto a su esposa Casilia, de 72 años, cuya salud había comenzado a declinar según los informes médicos archivados en el hospital local de Strobenhausen. La familia se completaba con Victoria Gabriel, hija de Andreas de 35 años, viuda desde la Gran Guerra cuando su esposo Karl Gabriel nunca regresó del frente occidental. Con ella vivían sus 2 hijos, Casilia, de 7 años, a quien llamaban cariñosamente Sigi, y Joseph, de apenas 2 años. Los registros escolares de la pequeña Casilia muestran una niña alegre y aplicada, que cada mañana caminaba por el sendero forestal hasta la escuela del pueblo. Completaba este núcleo familiar María Baumgartner, la criada de 44 años que había llegado apenas 6 meses antes, en septiembre de 1921. Los archivos parroquiales indican que María había trabajado previamente en granjas de la región, y las cartas de recomendación archivadas en el ayuntamiento la describen como una mujer trabajadora y devota. La granja Interkaifeck no era solo una vivienda, era un microcosmos autosuficiente típico de la Baviera rural de principios del siglo XX. La casa principal, construida en madera y piedra según los planos municipales archivados, se alzaba junto al granero donde se almacenaba el grano y donde dormía el ganado durante los crudos inviernos bávaros. Un establo separado albergaba las vacas lecheras, fuente principal de ingresos de la familia según los registros fiscales locales. Pero desde las primeras semanas de marzo de 1922, algo había comenzado a perturbar la rutina de esta familia campesina. Andreas Gruber había reportado a varios vecinos eventos extraños que no lograba explicar. Los testimonios recogidos por la policía bávara después de la masacre revelan un patrón inquietante de fenómenos inexplicables que precedieron al horror. El primer incidente documentado ocurrió el 14 de marzo de 1922. Andreas descubrió huellas extrañas en la nieve que rodeaba la granja, huellas que parecían dirigirse desde el bosque hacia la casa, pero que se perdían misteriosamente en el patio, como si quien las había dejado hubiera simplemente desaparecido. Las fotografías policiales posteriores muestran estas huellas parcialmente conservadas en el hielo, demasiado grandes para pertenecer a cualquier miembro de la familia. Días después, el 18 de marzo, la criada anterior, quien había trabajado en la granja durante 2 años, abandonó su puesto de manera repentina. Los registros policiales indican que la mujer, identificada como Crescens Rieger, declaró a sus familiares que no podía dormir más en esa casa debido a ruidos inexplicables que provenían del desván durante la noche. Sus testimonios, archivados en los expedientes oficiales, mencionan pasos pesados en el ático cuando toda la familia estaba reunida en la planta baja. El 20 de marzo, apenas una semana antes de la masacre, Andreas Gruber hizo un descubrimiento que helaría la sangre de cualquier persona. Un periódico desconocido había aparecido en la mesa de la cocina. Según su testimonio a los vecinos, documentado posteriormente por la investigación policial, nadie de la familia había comprado ese periódico, y nadie tenía explicación para su presencia. Era una edición del Münchener Zeitung que ningún miembro de la familia recordaba haber visto jamás. Pero el incidente más perturbador ocurrió apenas 3 días antes de la masacre. El 28 de marzo, Andreas reportó la desaparición de las llaves de la casa. Las llaves simplemente habían desaparecido de su lugar habitual junto a la puerta principal. La familia tuvo que dejar la casa sin cerrar esa noche, algo impensable en una granja aislada donde los robos eran una preocupación constante según los informes policiales de la región. La pequeña Casilia también había comenzado a mostrar signos de nerviosismo. Los registros escolares indican que su maestra había notado cambios en el comportamiento de la niña durante esas últimas semanas de marzo.
La profesora Berta Stemme declaró a la policía que Casilia había mencionado voces extrañas que escuchaba por las noches en su habitación, voces que no pertenecían a ningún miembro de su familia. El clima mismo parecía conspirar para crear una atmósfera de mal presagio. Los registros meteorológicos del Observatorio de Múnich indican que marzo de 1922 había sido inusualmente frío y ventoso, con tormentas que aullaban entre los árboles del bosque que rodeaba la granja Hinterkaifeck. Las noches eran largas y oscuras, y el viento creaba sonidos inquietantes que se filtraban por las rendijas de la antigua estructura de madera. Los archivos municipales revelan que la familia Gruber había vivido en relativo aislamiento durante años. La granja más cercana se encontraba a más de 2 kilómetros de distancia, y durante los meses de invierno, cuando la nieve bloqueaba los caminos rurales, la familia podía pasar semanas sin contacto con el exterior. Esta soledad, que inicialmente había sido una bendición para Andreas Gruber, se había convertido en una maldición durante esas últimas semanas cuando los fenómenos extraños se intensificaron. Victoria Gabriel, la hija viuda, había confiado a una vecina su creciente preocupación por la salud mental de su padre. Los testimonios archivados indican que Andreas había comenzado a mostrar comportamientos obsesivos, revisando constantemente las cerraduras, inspeccionando el desván repetidamente y manteniendo conversaciones en voz baja con personas que otros no podían ver. La tensión en la casa había alcanzado un punto crítico cuando María Baumgartner, la nueva criada, expresó su intención de buscar otro empleo. Según las cartas encontradas posteriormente en su habitación, María había escrito a su hermana mencionando acontecimientos extraños que la mantenían despierta por las noches. En su última carta, fechada el 29 de marzo, apenas 2 días antes de su muerte, escribió: «Esta casa guarda secretos que prefiero no conocer». Era el 31 de marzo de 1922, y la granja Hinterkaifeck estaba a punto de convertirse en el escenario del crimen más brutal y misterioso de la historia alemana moderna. Los archivos policiales que documentan este caso ocupan más de 500 páginas, pero incluso después de más de un siglo, las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. ¿Quién mató a la familia Gruber? ¿Por qué el asesino permaneció en la granja durante 3 días? Y más perturbador aún, ¿cómo explicar los fenómenos paranormales que precedieron a la masacre? La respuesta a estas preguntas yace enterrada en los archivos bávaros, en testimonios escalofriantes y evidencias que desafían toda explicación lógica. Porque lo que ocurrió en Hinterkaifeck no fue solo un crimen, fue una demostración de horror puro que cambiaría para siempre la forma en que las autoridades alemanas investigarían los casos imposibles. Los archivos municipales de Strobenhausen pintan un retrato detallado de lo que había sido la vida cotidiana en la granja Hinterkaifeck durante los años previos a la masacre. Era una existencia marcada por los ritmos ancestrales de la agricultura bávara, donde cada día seguía un patrón establecido por generaciones de campesinos que habían trabajado estas mismas tierras desde tiempos medievales. Andreas Gruber había heredado la granja de su padre en 1895, según los registros de propiedad archivados en el catastro bávaro. Durante 27 años, había convertido esta propiedad de 12 hectáreas en una de las granjas más prósperas de la región. Los informes fiscales municipales muestran que la familia Gruber había logrado una estabilidad económica considerable para los estándares rurales de la época, con ingresos que superaban en un 30% el promedio regional. La rutina diaria comenzaba invariablemente a las 5 de la madrugada, cuando Andrea se levantaba para el ordeño matutino. Los testimonios de los vecinos, recogidos meticulosamente por la investigación policial posterior, describen a un hombre de hábitos rígidos que nunca variaba su horario. Casilia, su esposa, se levantaba media hora después para preparar el desayuno familiar: pan negro casero, mantequilla fresca y leche tibia que aún conservaba el calor del establo. Los registros escolares revelan que la pequeña Casilia seguía un horario estricto. Cada mañana a las 7 en punto, la niña tomaba su cartera de cuero y emprendía la caminata de 45 minutos hasta la escuela del pueblo. Su maestra, Berta Stemme, declaró a las autoridades que Casilia era una estudiante ejemplar, siempre puntual, con las tareas completadas y el uniforme impecable. Los boletines escolares archivados muestran calificaciones consistentemente altas en aritmética, escritura y religión. Victoria Gabriel, la hija viuda, había asumido un papel central en la administración doméstica después de la muerte de su esposo en 1918. Los documentos militares archivados en el Ministerio de Guerra bávaro confirman que Karl Gabriel había muerto en la batalla de Belleau-Wood, dejando a Victoria con 2 hijos pequeños y una pensión de viudedad que apenas cubría las necesidades básicas. Su regreso a la granja paterna no había sido una elección,
sino una necesidad económica documentada en los archivos de asistencia social municipal. Los testimonios de los comerciantes locales, preservados en los expedientes policiales, describen a Victoria como una mujer inteligente y trabajadora que se había adaptado admirablemente a su nueva situación. Cada miércoles, sin falta, llevaba los productos lácteos de la granja al mercado de Strobenhausen. Los registros comerciales muestran que sus quesos y mantequilla tenían una reputación excelente entre los compradores urbanos, generando ingresos adicionales significativos para la familia. El pequeño Joseph, de apenas 2 años, era descrito por los vecinos como un niño robusto y alegre que seguía a su abuelo Andreas por toda la granja como una sombra diminuta. Los informes médicos del doctor local, el doctor Germán Kogl, archivados en los registros sanitarios municipales, indican que Joseph había superado exitosamente las enfermedades infantiles típicas de la época y mostraba un desarrollo físico y mental normal para su edad. María Baumgartner había llegado a la granja en septiembre de 1921, después de que la criada anterior abandonara su puesto de manera abrupta. Los archivos parroquiales revelan que María provenía de una familia campesina de la región de Alta Baviera, donde había trabajado en granjas similares durante más de 20 años. Las cartas de recomendación, cuidadosamente preservadas en los expedientes familiares, la describen como una trabajadora incansable, devota católica y excelente cocinera. La estructura social de la granja seguía los patrones tradicionales de la Baviera rural del siglo XX. Andreas mantenía su autoridad patriarcal indiscutible, tomando todas las decisiones importantes relacionadas con la agricultura y las finanzas. Los libros de contabilidad familiares, examinados por la policía después de la masacre, muestran un sistema meticuloso de registro de ingresos y gastos, con cada marco alemán cuidadosamente anotado en la letra angular característica de Andreas. Casilia, la matriarca, se había retirado gradualmente de las tareas más pesadas debido a su edad avanzada y problemas de salud documentados en los registros médicos locales. El doctor Kogl había diagnosticado artritis severa en sus manos y rodillas, limitando su capacidad para las labores domésticas intensivas. Sin embargo, los testimonios familiares indican que mantenía un control estricto sobre la cocina y la despensa, roles que consideraba exclusivamente femeninos según las tradiciones bávaras. La vida religiosa ocupaba un lugar central en la rutina familiar. Los registros parroquiales de la Iglesia Católica de Strobenhausen muestran que la familia Gruber asistía regularmente a la misa dominical de las 10 de la mañana. El párroco, padre Anton Mayer, declaró a las autoridades que los Gruber eran una familia devota y respetada en la comunidad, aunque Andreas tenía la reputación de ser testarudo en asuntos de dinero según las actas del consejo parroquial. Los archivos meteorológicos de la región revelan que el invierno de 1921 a 1922 había sido particularmente severo. Las temperaturas habían permanecido por debajo de cero durante semanas consecutivas, y las nevadas habían sido más intensas de lo habitual. Esta situación había aislado aún más la granja Interkaifeck del mundo exterior, reduciendo los contactos sociales a los estrictamente necesarios para el comercio y las obligaciones religiosas. La economía familiar dependía principalmente de la ganadería lechera y la producción de cereales. Los inventarios oficiales realizados después de la masacre muestran que la granja albergaba 18 vacas lecheras, 6 cerdos, 32 gallinas, 2 caballos de trabajo y un toro reproductor. Esta cantidad de ganado representaba una inversión considerable y generaba ingresos estables según los registros fiscales municipales. Las relaciones vecinales, documentadas extensamente en los testimonios policiales posteriores, eran cordiales pero no particularmente cercanas. La familia más próxima, los Streitenbauer, vivía a 2 kilómetros de distancia y mantenía contacto regular principalmente por razones comerciales. Lorenz Streitenbauer, que más tarde se convertiría en una figura clave en el descubrimiento de los cuerpos, había establecido una relación de colaboración mutua con Andreas para el intercambio de maquinaria agrícola y mano de obra durante las cosechas. Los archivos revelan que Andreas Gruber había mostrado durante años un carácter progresivamente más solitario y desconfiado. Los testimonios de antiguos empleados, preservados en los expedientes judiciales de disputas laborales menores, lo describen como un patrón exigente pero justo, que pagaba salarios ligeramente superiores al promedio regional pero esperaba dedicación absoluta a cambio. Un evento significativo había marcado la vida familiar en 1920, la muerte del hermano menor de Andreas, Johann Gruber, en un accidente de trabajo en una fábrica de Múnich. Los registros de defunción municipales indican que Johann había muerto aplastado por maquinaria pesada,
dejando una viuda y 3 hijos en situación económica precaria. Andreas había asumido la responsabilidad de enviar dinero mensualmente a la familia de su hermano, una carga financiera adicional documentada en sus libros de contabilidad personales. La educación de los niños era una prioridad para Victoria, quien había recibido una educación superior a la media para las mujeres de su generación. Los certificados escolares archivados en los registros educativos locales muestran que había completado 8 años de escolarización, incluyendo clases de francés y aritmética avanzada. Esta formación le había permitido asumir gradualmente más responsabilidades en la gestión administrativa de la granja, liberando a su padre para concentrarse en las tareas puramente agrícolas. Las estaciones del año marcaban los ritmos de trabajo en Intercaifec con precisión matemática. Los diarios agrícolas de Andreas, meticulosamente conservados en los archivos familiares, documentan cada actividad: la siembra de primavera, el cuidado de los cultivos durante el verano, la cosecha de otoño y las labores de mantenimiento durante el invierno. Cada tarea tenía su momento específico, y la familia había perfeccionado esta rutina durante décadas. Pero en las semanas previas a la masacre, esta rutina centenaria había comenzado a mostrar grietas inquietantes. Los testimonios de los vecinos recogidos por la investigación policial revelan cambios sutiles pero significativos en el comportamiento familiar. Andreas había comenzado a cancelar compromisos sociales sin explicación, Victoria parecía más nerviosa durante sus visitas al mercado, y la pequeña Casilia había mencionado pesadillas recurrentes a su maestra. El evento que marcaría el punto de inflexión hacia la tragedia ocurrió el 15 de marzo de 1922. Ese día, según los registros oficiales, llegó a la granja una carta certificada del abogado de la familia en Múnich. Los archivos notariales conservan una copia de esta correspondencia, que informaba a Andreas sobre una disputa legal relacionada con los límites de su propiedad. Un terrateniente vecino reclamaba la propiedad de una franja de tierra que Andreas había considerado suya durante más de 20 años. Esta disputa legal no era meramente un inconveniente administrativo. Los documentos judiciales revelan que estaba en juego casi 1 hectárea de tierra cultivable, cuyo valor representaba aproximadamente el 20% de los ingresos anuales de la granja. Para Andreas, que había dedicado su vida entera a construir la prosperidad familiar, esta amenaza representaba algo más que una pérdida económica, era un ataque directo a su legado y autoridad patriarcal. Los testimonios de conocidos indican que Andreas se obsesionó con esta disputa legal durante las semanas siguientes. Había comenzado a revisar compulsivamente los documentos de propiedad, a caminar los límites de su tierra diariamente y a mantener conversaciones cada vez más agitadas sobre enemigos que querían destruir a su familia. Esta paranoia creciente, documentada por múltiples testigos, había creado una atmósfera de tensión constante en la granja. Era en este contexto de estrés familiar y aislamiento rural que comenzaron a manifestarse los primeros fenómenos inexplicables que precedieron a la masacre más brutal de la historia bávara. Una familia campesina próspera y respetada estaba a punto de convertirse en víctima de un horror que desafiaría toda comprensión racional y quedaría grabado para siempre en los archivos criminales alemanes como el caso más perturbador del siglo XX. Los archivos de la investigación policial bávara contienen un registro meticuloso de los eventos paranormales que precedieron a la masacre de Interkaifeck. Lo que comenzó como incidentes aislados y aparentemente explicables se transformó gradualmente en una escalada de fenómenos que desafiarían toda lógica racional y prepararían el escenario para el horror más profundo jamás documentado en la historia criminal alemana. El primer incidente oficialmente documentado ocurrió el 3 de marzo de 1922, según el testimonio de Lorenz Schlittenbauer archivado en los expedientes policiales. Schlittenbauer había visitado la granja Interkaifeck para discutir el intercambio de semillas para la siembra primaveral cuando notó algo inquietante. Las vacas se comportaban de manera extraña, negándose a entrar al establo principal y agrupándose nerviosas en una esquina del patio. Andreas Gruber había intentado racionalizar este comportamiento. Los registros veterinarios locales, consultados por la investigación posterior, no mostraban signos de enfermedad en el ganado. El veterinario municipal, Dr. Franz Huber, había examinado a los animales el 5 de marzo y declaró a las autoridades que las vacas estaban en perfecto estado de salud, lo que hacía su comportamiento aún más desconcertante. Victoria Gabriel fue la primera en reportar anomalías auditivas. El 8 de marzo, según su testimonio archivado, había escuchado sonidos extraños provenientes del desván durante la madrugada. Describió estos ruidos como pasos lentos y deliberados que se movían de un extremo al otro del ático, pero cuando Andrea subió a investigar con una lámpara de aceite,
no encontró absolutamente nada que pudiera explicar los sonidos. Los registros arquitectónicos de la granja, preservados en los archivos municipales, muestran que el desván era un espacio amplio utilizado para almacenar grano y herramientas agrícolas. La estructura de madera, construida con roble bávaro según las especificaciones tradicionales, era sólida y bien conservada. Los ingenieros que examinaron la casa después de la masacre confirmaron que los sonidos de pasos habrían sido claramente audibles en las habitaciones inferiores debido a la construcción de la época. El 11 de marzo marcó un punto de inflexión en la naturaleza de los fenómenos. María Baumgartner, la criada, reportó a Victoria que varios objetos de la cocina habían aparecido en lugares donde estaba segura de no haberlos dejado. Los cuchillos de carnicería, que siempre guardaba en un cajón específico después de limpiarlos, aparecieron dispuestos en fila sobre la mesa de la cocina durante la noche. Este incidente está documentado en una carta que María escribió a su hermana Anna, preservada en los archivos familiares y posteriormente entregada a la policía. En esta carta, fechada el 12 de marzo, María escribía: «Los objetos se mueven solos durante la noche. Ayer encontré todos los cuchillos sobre la mesa, perfectamente alineados como si alguien los hubiera dispuesto para una ceremonia extraña. Cuando pregunté a la familia, todos negaron haber tocado la cocina después de la cena». Andreas Gruber había intentado proporcionar una explicación racional. Según los testimonios archivados, sugirió que alguien de la familia podría estar caminando sonámbulo, una condición que había afectado ocasionalmente a su difunto hermano Johann. Sin embargo, Victoria había comenzado a monitorear discretamente los movimientos nocturnos de todos los miembros de la familia y sus observaciones, documentadas en su diario personal encontrado después de la masacre, confirmaron que todos permanecían en sus camas durante las horas en que ocurrían los incidentes. El 14 de marzo trajo el descubrimiento que helaría la sangre de cualquier persona racional: las huellas en la nieve. Andreas las descubrió durante su rutina matutina de ordeño, y su descripción, preservada en múltiples testimonios policiales, coincide con las fotografías tomadas por las autoridades días después del crimen. Las huellas eran claramente humanas, pero su tamaño excedía considerablemente el de cualquier miembro de la familia. Las mediciones oficiales realizadas por la policía bávara indican que las huellas correspondían a un pie de aproximadamente 30 centímetros de largo, significativamente más grande que los 27 centímetros del pie de Andreas, quien era el hombre más alto de la familia. Más perturbador aún, las huellas seguían un patrón extraño. Comenzaban en el borde del bosque, se dirigían directamente hacia la casa principal, rodeaban el edificio 3 veces en sentido contrario a las agujas del reloj, y luego simplemente desaparecían en el centro del patio, como si quien las había dejado hubiera sido levantado del suelo. Tercera semana de marzo, el terror nocturno. Los fenómenos alcanzaron una nueva dimensión de perturbación durante la tercera semana del mes. La pequeña Casilia comenzó a reportar visitas nocturnas de lo que describía como el hombre oscuro. Según los registros de su maestra, Berta Stemme, archivados en los expedientes escolares, la niña había comenzado a llegar a la escuela visiblemente cansada y nerviosa. En el testimonio oficial de la maestra, preservado en los archivos policiales, Berta Stemme declaró: «Casilia me contó que un hombre alto y vestido de negro visitaba su habitación durante la noche. Según la niña, este hombre nunca hablaba, solo se quedaba de pie junto a su cama observándola durante horas. Cuando intentaba gritar para llamar a su familia, descubría que no podía emitir sonido alguno». Los padres inicialmente atribuyeron estos relatos a pesadillas infantiles típicas, pero el 18 de marzo, Victoria hizo un descubrimiento que cambiaría su perspectiva completamente. Al entrar en la habitación de su hija para despertarla para la escuela, encontró la ventana abierta de par en par, a pesar de que estaba segura de haberla cerrado la noche anterior debido al frío intenso. Más inquietante aún, había marcas extrañas en el alféizar de la ventana, como si alguien hubiera usado herramientas para forzar el cierre desde el exterior. El carpintero local, Friedrich Weber, fue llamado para examinar estas marcas. Su informe, archivado en los registros municipales, indica que las marcas eran consistentes con el uso de una palanca o barra de hierro, pero la ventana estaba situada en el segundo piso de la casa, a más de 4 metros del suelo. No había escaleras, árboles cercanos o estructuras que pudieran facilitar el acceso a esa altura, lo que hacía el incidente inexplicable desde una perspectiva racional. Ese mismo día, el 18 de marzo, ocurrió el incidente que finalmente motivó la huida de Crescens Rieger, la criada anterior. Según su testimonio oficial, archivado en los expedientes policiales y corroborado por su familia,
Crescens había sido despertada durante la madrugada por sonidos que describió como una conversación en susurros proveniente del desván. Lo más perturbador era que podía distinguir claramente múltiples voces, aunque sabía con certeza que toda la familia estaba durmiendo en la planta baja. Armándose de valor, Crescens había subido silenciosamente las escaleras hacia el ático, llevando una vela para iluminar su camino. Según su relato, archivado en 3 testimonios separados dados a diferentes autoridades, al llegar al desván encontró el espacio completamente vacío, pero la conversación continuaba, como si las voces provinieran de las propias vigas de madera del techo. En ese momento, su vela se apagó sin explicación alguna, a pesar de que no había corrientes de aire en el espacio cerrado. Al día siguiente, Crescens Rieger abandonó la granja Intercaifec, negándose a regresar incluso por sus pertenencias personales. Los registros de empleo municipales muestran que encontró trabajo inmediatamente en una granja a más de 20 kilómetros de distancia, una decisión que posteriormente le salvaría la vida. La llegada de María Baumgartner como nueva criada trajo un breve periodo de calma relativa, pero los fenómenos paranormales pronto se reanudaron con renovada intensidad. El 20 de marzo, María hizo el descubrimiento del periódico misterioso, un incidente que quedaría grabado en los archivos policiales como una de las anomalías más inexplicables del caso. El periódico en cuestión era una edición del Münchener Zeitung fechada el 19 de marzo de 1922. Los registros de distribución de este periódico, consultados exhaustivamente por la investigación policial, confirmaron que ningún miembro de la familia Gruber tenía una suscripción, y el distribuidor más cercano se encontraba en Strobenhausen, a más de 10 kilómetros de distancia. Más inquietante aún, el periódico había aparecido doblado de manera específica, abierto precisamente en una página que contenía un artículo sobre crímenes sin resolver en la región de Baviera. Andreas Gruber había interrogado personalmente a cada miembro de la familia sobre el origen del periódico. Los testimonios archivados indican que nadie podía explicar su presencia, y Andreas había llegado al punto de revisar minuciosamente todas las facturas y recibos familiares para determinar si alguien había hecho una compra no autorizada. Los registros financieros familiares, examinados posteriormente por la policía, no mostraban ninguna transacción que pudiera explicar la adquisición del periódico. El 21 de marzo marcó el inicio de fenómenos que afectarían directamente la capacidad de la familia para mantener su rutina diaria. Las herramientas agrícolas comenzaron a aparecer en lugares incorrectos con frecuencia alarmante. Los testimonios de Andreas, preservados en múltiples declaraciones policiales, indican que cada mañana encontraba sus herramientas dispuestas en patrones extraños en el granero, las azadas formando cruces perfectas, los rastrillos alineados en figuras geométricas complejas, y las palas clavadas en el suelo formando círculos concéntricos. Victoria había comenzado a documentar estos incidentes en su diario personal, un documento que se convertiría en una pieza clave de evidencia para los investigadores posteriores. En sus anotaciones del 22 de marzo, escribía: "Los objetos se mueven durante la noche con una precisión que sugiere inteligencia deliberada. No es vandalismo aleatorio, hay un patrón, una intención que no logro comprender pero que me llena de terror creciente". El ganado había comenzado a mostrar signos de estrés severo que alarmarían a cualquier granjero experimentado. El veterinario Dr. Franz Huber fue llamado nuevamente el 23 de marzo para examinar a las vacas, que habían comenzado a producir significativamente menos leche sin razón médica aparente. Su informe oficial, archivado en los registros veterinarios municipales, indica que los animales mostraban síntomas consistentes con estrés extremo, respiración acelerada, negativa a alimentarse normalmente, y comportamiento de agrupamiento defensivo típico de animales que perciben una amenaza depredadora. Más perturbador aún, el Dr. Huber notó que las vacas reaccionaban con terror específico al granero principal, negándose categóricamente a acercarse a esa estructura incluso cuando se les ofrecía alimento fresco. Los registros veterinarios indican que este comportamiento era tan inusual que el doctor recomendó una inspección estructural completa del edificio para descartar la presencia de gases tóxicos o sustancias químicas que pudieran afectar a los animales. Los días finales de marzo trajeron una escalada de fenómenos que prepararían el escenario para la tragedia inminente. El 25 de marzo, María Baumgartner reportó el incidente más aterrador hasta ese momento. Había escuchado claramente el sonido de pasos bajando las escaleras durante la madrugada, seguidos por el ruido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Convencida de que alguien había entrado en la casa, María había despertado a Andreas, quien había realizado una inspección completa de la propiedad con una escopeta cargada.
Los registros de su búsqueda, documentados en testimonios posteriores, indican que encontró la puerta principal cerrada con llave desde el interior, todas las ventanas aseguradas y absolutamente ninguna evidencia de entrada forzada. Sin embargo, en el suelo de la entrada había huellas de barro fresco que no correspondían a los zapatos de ningún miembro de la familia. El análisis posterior de estas huellas, realizadas por los investigadores después de la masacre, reveló un patrón de pisadas que sugería que alguien había caminado por toda la casa durante la noche, visitando cada habitación sistemáticamente. Las huellas mostraban un recorrido que comenzaba en la entrada, subía a las habitaciones del segundo piso, bajaba al sótano y terminaba nuevamente en la puerta principal, como si el intruso invisible hubiera realizado una inspección completa de la propiedad. El 28 de marzo trajo el incidente de las llaves desaparecidas, un evento que eliminaría la última barrera de seguridad de la familia. Andreas había colocado las llaves en su ubicación habitual junto a la puerta antes de acostarse, pero por la mañana habían desaparecido completamente. Una búsqueda exhaustiva de toda la casa no logró localizarlas, y la familia se vio obligada a dejar la propiedad sin asegurar, una situación que violaba todas las prácticas de seguridad rural de la época. Los registros policiales posteriores indican que las llaves nunca fueron encontradas, ni siquiera después de la investigación exhaustiva que siguió a la masacre. Este detalle aparentemente menor se convertiría en un elemento crucial para los investigadores, quienes teorizaron que el asesino había tenido acceso libre a la casa durante los días previos al crimen, estudiando los movimientos de la familia y planificando meticulosamente su ataque. El 29 de marzo, la pequeña Casilia faltó a la escuela por primera vez en todo el año académico. Según los registros escolares, Victoria había enviado una nota explicando que la niña estaba indispuesta debido a pesadillas severas. La maestra Berta Stemme había notado el deterioro progresivo en el estado mental de la niña durante las semanas previas, y su testimonio posterior revelaría detalles inquietantes sobre las últimas conversaciones que había mantenido con Casilia. En el testimonio oficial de Berta Stemme, archivado en los expedientes policiales, la maestra declaró: Casilia había comenzado a dibujar figuras perturbadoras durante las clases de arte. Sus dibujos mostraban invariablemente una casa rodeada por figuras oscuras, con ventanas que parecían ojos observando desde el interior. Cuando le pregunté sobre estos dibujos, la niña me dijo que la casa estaba llena de visitantes que nadie más podía ver. El 30 de marzo, apenas un día antes de la masacre, María Baumgartner escribió su última carta a su hermana Anna. Esta carta, encontrada en su habitación después del crimen y preservada como evidencia crucial, contiene la descripción más detallada de los fenómenos paranormales documentados en los archivos oficiales. En esta carta final, María escribía: Querida Ana, ya no puedo continuar en esta casa. Los eventos de las últimas noches han excedido mi capacidad de comprensión racional. Anoche, mientras preparaba la masa para el pan del día siguiente, escuché claramente una conversación proveniente de la sala principal. Voces múltiples discutían en susurros sobre planes que debían completarse antes del amanecer. Cuando me acerqué para investigar, la conversación se detuvo abruptamente, pero pude sentir una presencia invisible observándome desde las sombras. He decidido buscar otro empleo después de Pascua. Esta casa guarda secretos que una mujer simple como yo no debería conocer. Esa misma noche del 30 de marzo, Andreas Gruber realizó la que sería su última entrada en el diario familiar. Sus palabras, escritas con una caligrafía temblorosa muy diferente a su estilo habitual, proporcionan un testimonio escalofriante del estado mental de la familia en las horas previas a la tragedia. Los fenómenos han alcanzado un punto insostenible. Ya no puedo negar que fuerzas más allá de mi comprensión han invadido nuestra casa. Mañana consultaré al padre Mayer sobre la posibilidad de una bendición especial. Si esto es obra del demonio, necesitaremos la intervención divina para proteger a mi familia. Era la madrugada del 31 de marzo de 1922. Los archivos meteorológicos indican que había sido una noche particularmente fría y ventosa, con temperaturas que descendieron a -8 grados centígrados. El viento aullaba entre los árboles del bosque que rodeaba la granja Interkaifeck, creando una sinfonía lúgubre que serviría como banda sonora para el horror más profundo que estaba a punto de desatarse. Ningún miembro de la familia Gruber sabía que esas serían sus últimas horas de vida, ni que los fenómenos paranormales que habían documentado meticulosamente durante semanas eran simplemente el preludio de una masacre que quedaría grabada para siempre como el crimen más brutal e inexplicable de la historia alemana moderna.
Los archivos criminales bávaros contienen el registro más detallado y perturbador de una masacre familiar jamás documentado en la historia alemana moderna. Lo que ocurrió en la granja Hinterkaifeck durante la noche del 31 de marzo de 1922 no fue simplemente un crimen, fue una demostración de brutalidad calculada que desafiaría todas las teorías criminológicas de la época y establecería un precedente macabro en los anales judiciales europeos. Los registros meteorológicos del Observatorio de Múnich indican que la noche del 31 de marzo fue excepcionalmente fría, con temperaturas que descendieron a menos 10 grados centígrados y vientos que alcanzaron velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Esta información climática se volvería crucial para los investigadores, ya que explicaría por qué ningún vecino escuchó gritos o sonidos de lucha durante la masacre, a pesar de que el análisis forense posterior revelaría que al menos algunas víctimas habían luchado desesperadamente por sus vidas. La reconstrucción oficial de los eventos, basada en evidencia forense y testimonios archivados en los expedientes policiales bávaros, indica que el asesino había estado observando la rutina familiar durante días, posiblemente semanas. Los investigadores determinaron que conocía perfectamente los horarios de cada miembro de la familia, sus ubicaciones habituales en la casa, e incluso los puntos ciegos en la propiedad que le permitirían moverse sin ser detectado. Andreas Gruber y su nieto Josef de 2 años fueron las primeras víctimas. Los informes de la autopsia oficial, realizadas por el Dr. Heinrich Müller del Instituto Forense de Múnich y archivadas en los registros judiciales bávaros, indican que ambos fueron atacados mientras se dirigían desde la casa principal hacia el granero para el ordeño nocturno, una rutina que Andreas había mantenido religiosamente durante décadas. Las evidencias físicas encontradas en la escena del crimen pintan un cuadro escalofriante de lo que ocurrió esa noche. Los cuerpos de Andreas y Josef fueron descubiertos en el granero, pero la disposición de la sangre y los patrones de salpicadura analizados por los expertos forenses indicaban que habían sido atacados inicialmente en el patio, luego arrastrados al interior del granero donde el asesino completó su obra macabra. El arma homicida era una azada agrícola de mango largo, una herramienta que pertenecía a la propia granja según el inventario de equipamiento archivado en los registros de propiedad. Los análisis forenses revelaron que el asesino había modificado la herramienta, afilando los bordes metálicos hasta convertirla en un instrumento de muerte devastadoramente eficaz. Cada golpe había sido calculado para maximizar el daño, y la precisión de los ataques sugería conocimiento anatómico o experiencia previa en violencia extrema. Andreas Gruber, a pesar de sus 63 años, había sido un hombre robusto y físicamente capaz. Los registros médicos previos indican que gozaba de buena salud y mantenía la fuerza necesaria para el trabajo agrícola pesado. Sin embargo, el análisis forense reveló que había recibido múltiples golpes en la cabeza antes de sucumbir, lo que sugería que había intentado defenderse de su atacante. Las heridas defensivas en sus antebrazos, documentadas meticulosamente en el informe de autopsia, confirmaron que había luchado valientemente por su vida y la de su nieto. El pequeño Josef había muerto casi instantáneamente según el análisis forense. Los investigadores determinaron que el niño había sido atacado inmediatamente después de su abuelo, posiblemente para evitar que corriera hacia la casa para alertar al resto de la familia. Esta secuencia de eventos, reconstruida a partir de evidencia física y patrones de sangre, reveló la naturaleza calculada y despiadada del asesino. Después de completar los asesinatos en el granero, el asesino se dirigió hacia la casa principal donde esperaban las víctimas restantes. Los investigadores forenses determinaron que había transcurrido aproximadamente 1 hora entre los primeros asesinatos y los siguientes, tiempo que el asesino aparentemente utilizó para observar la casa y planificar su siguiente movimiento. Casilia Gruber, la matriarca de 72 años, fue encontrada en su habitación del primer piso. Los informes de autopsia indican que había sido atacada mientras dormía, pero las evidencias sugerían que había despertado momentos antes del ataque final. Las sábanas revueltas y la posición de su cuerpo indicaban que había intentado levantarse de la cama cuando fue golpeada fatalmente en la cabeza. Lo más perturbador del caso de Casilia era que los investigadores encontraron evidencia de que había arrancado mechones de su propio cabello antes de morir, un comportamiento que los psicólogos forenses posteriores interpretarían como una reacción de terror extremo. Sus uñas contenían fragmentos de madera del marco de la cama, sugiriendo que había luchado desesperadamente contra algo o alguien durante sus últimos momentos de vida. Victoria Gabriel y su hija Casilia de 7 años fueron encontradas en una habitación del segundo piso. El análisis forense reveló detalles que horrorizarían incluso a los investigadores más experimentados.
Victoria había sido atacada mientras intentaba proteger a su hija, y las evidencias indicaban que había logrado interponer su cuerpo entre el asesino y la niña durante el ataque inicial. Los registros de la autopsia de Victoria, preservados en los archivos forenses bávaros, revelan que había recibido heridas defensivas masivas en sus brazos y manos, confirmando que había luchado ferozmente para proteger a su hija. Los investigadores determinaron que había logrado mantener al asesino a distancia durante varios minutos, tiempo suficiente para que la pequeña Casilia intentara esconderse debajo de la cama. La pequeña Casilia había sido la última víctima en la casa principal. Los registros forenses indican que había presenciado el asesinato de su madre antes de ser atacada ella misma. Los investigadores encontraron evidencia de que había intentado esconderse y que el asesino había tenido que buscarla sistemáticamente antes de encontrarla acurrucada en una esquina de la habitación. Lo que más perturbó a los investigadores fue el descubrimiento de que la niña había intentado escribir algo con su propia sangre en el suelo de madera antes de morir. Aunque las palabras eran ilegibles debido a la pérdida de sangre y los movimientos erráticos de la niña moribunda, los expertos en grafología consultados por la investigación determinaron que había estado intentando escribir help en inglés, una palabra que había aprendido en la escuela según los registros educativos. María Baumgartner presentaba el caso más enigmático entre todas las víctimas. Había sido atacada en el granero, pero las evidencias sugerían que había sobrevivido al ataque inicial y había permanecido viva durante varias horas después de que el resto de la familia hubiera muerto. Los registros forenses indican que había intentado arrastrarse hacia la casa principal, dejando un rastro de sangre que los investigadores siguieron meticulosamente. El análisis de las heridas de María reveló que había recibido múltiples golpes en la cabeza, pero ninguno inmediatamente fatal. Los médicos forenses determinaron que había permanecido consciente durante al menos 2 horas después del ataque, tiempo durante el cual había intentado desesperadamente buscar ayuda o escapar de la granja. Los investigadores encontraron evidencia perturbadora de que María había logrado llegar hasta la puerta principal de la casa antes de colapsar finalmente. Sus huellas dactilares ensangrentadas fueron encontradas en el picaporte de la puerta, y los patrones de sangre indicaban que había intentado repetidamente abrir la puerta durante sus últimos momentos de vida. Sin embargo, la puerta había sido cerrada con llave desde el interior, sugiriendo que el asesino había permanecido en la casa mientras María agonizaba en el exterior. El aspecto más macabro y único del caso Intercaifec era que el asesino había permanecido en la granja durante 3 días completos después de la masacre. Los investigadores documentaron evidencia exhaustiva de esta cohabitación macabra entre el asesino y los cadáveres de sus víctimas. Los registros de la investigación policial, archivados en múltiples volúmenes en los archivos bávaros, revelan que el asesino había utilizado la casa como si fuera suya durante esos 3 días. Había comido alimentos de la despensa familiar, había dormido en las camas, había alimentado al ganado, e incluso había encendido fuegos en la chimenea para mantenerse caliente. Los investigadores encontraron platos sucios en la cocina que contenían restos de comida consumida después de la masacre. El análisis de estos restos, realizado por los laboratorios forenses de Múnich, confirmó que las comidas habían sido preparadas con ingredientes de la granja durante los días posteriores al crimen. Más perturbador aún, el asesino había utilizado los utensilios de cocina de la familia, incluyendo los mismos cuchillos que María había encontrado misteriosamente alineados semanas antes. Las evidencias indicaban que el asesino había establecido una rutina durante su estancia en la granja. Cada mañana había realizado las tareas básicas de mantenimiento, había ordeñado las vacas, había alimentado a los cerdos y había recogido huevos de las gallinas. Los vecinos posteriormente testificarían que habían visto humo saliendo de la chimenea de la granja durante esos días, pero no habían pensado que algo estuviera mal ya que la familia Gruber era conocida por su tendencia al aislamiento. Los registros de la investigación revelan detalles escalofriantes sobre cómo el asesino había interactuado con los cuerpos de sus víctimas. Los cadáveres habían sido cubiertos con mantas y sábanas, y algunos habían sido reposicionados en lo que los psicólogos forenses describieron como tableau funerarios. El asesino había mostrado un comportamiento casi ritual en su tratamiento de los muertos, sugiriendo posible perturbación mental o motivaciones religiosas distorsionadas. La masacre fue descubierta el 4 de abril de 1922, 4 días después del crimen, cuando Lorenz Schlittenbauer se preocupó por la ausencia de la pequeña Casilia en la escuela y la falta de comunicación de la familia. Los registros escolares indican que la niña no había faltado un solo día en todo el año académico, por lo que su ausencia prolongada había alertado inmediatamente a las autoridades educativas.
Schlittenbauer había visitado la granja acompañado por dos vecinos adicionales, George Siegel y Johann Huber, cuyos testimonios están archivados en los expedientes policiales oficiales. Los tres hombres habían notado inmediatamente signos inquietantes. El ganado estaba visiblemente agitado, no había señales de actividad humana normal y un silencio antinatural rodeaba la propiedad. El primer descubrimiento ocurrió en el granero. Según el testimonio oficial de Schlittenbauer, al abrir las puertas del granero fueron golpeados por un olor que describió como el hedor de la muerte y algo más, algo indescriptible que helaba la sangre. Dentro encontraron los cuerpos de Andreas, Josef y María, cubiertos con herramientas agrícolas y mantas en lo que parecía un intento deliberado de ocultar los cadáveres. Los registros policiales indican que Schlittenbauer había enviado inmediatamente a George Siegel al pueblo para alertar a las autoridades, mientras él y Johann Huber procedían a examinar la casa principal. El descubrimiento de los cuerpos restantes en la casa había completado el cuadro de horror que se convertiría en el caso criminal más famoso de la historia bávara. La respuesta de las autoridades fue inmediata y masiva. El comisario Johann Koller de la policía de Strobenhausen fue el primer oficial en llegar a la escena, seguido rápidamente por un equipo de investigadores de Múnich dirigido por el inspector principal Wilhelm Moe. Los registros oficiales indican que más de 20 investigadores estuvieron involucrados en el caso durante las primeras semanas. El doctor Heinrich Müller, patólogo forense principal del Instituto de Medicina Legal de Múnich, fue convocado para realizar las autopsias. Sus informes, que ocupan más de 200 páginas en los archivos oficiales, proporcionan el análisis forense más detallado jamás realizado en un caso de asesinato múltiple en Alemania hasta esa fecha. Los investigadores establecieron un perímetro de seguridad alrededor de toda la propiedad y comenzaron una búsqueda sistemática de evidencias que duraría más de 6 semanas. Cada centímetro de la granja fue examinado, fotografiado y documentado meticulosamente. Los archivos contienen más de 500 fotografías de la escena del crimen, muchas de las cuales permanecen selladas debido a su naturaleza gráfica. A medida que avanzaba la investigación, los investigadores comenzaron a descubrir evidencias que desafiarían todas las explicaciones racionales. El análisis de las heridas reveló que el asesino había utilizado fuerza sobrehumana en algunos de los ataques. Los golpes habían sido lo suficientemente poderosos como para fracturar cráneos completamente, algo que requeriría una fuerza física excepcional según los expertos forenses. Más perturbador aún, los patrones de sangre en algunas de las escenas del crimen no correspondían con las leyes físicas normales. El Dr. Müller reportó en su informe oficial que había encontrado salpicaduras de sangre en el techo del granero que eran inconsistentes con cualquier patrón de violencia conocido. Las gotas de sangre habían salpicado hacia arriba en ángulos que desafiaban la gravedad, como si hubieran sido proyectadas por una fuerza invisible. Los investigadores también descubrieron que las herramientas utilizadas en el crimen habían sido modificadas de manera imposible. La azada homicida había sido afilada hasta un grado que requería herramientas especializadas y conocimiento metalúrgico avanzado. Sin embargo, no se encontraron evidencias de que tales herramientas hubieran estado presentes en la granja, ni el asesino parecía haber traído equipo adicional. Los testimonios de los investigadores, preservados en los archivos oficiales, revelan el impacto psicológico que el caso tuvo en los profesionales más experimentados. El inspector Wilhelm Moe escribió en su informe final: en 25 años de servicio policial, nunca había enfrentado un caso que desafiara tan completamente mi comprensión de la naturaleza humana y criminal. Los aspectos de este crimen exceden los límites de la criminología convencional. El Dr. Heinrich Müller expresó sentimientos similares en sus notas personales, archivadas junto con el informe oficial. El análisis forense revela evidencias que contradicen las leyes físicas establecidas. Me veo obligado a cuestionar si estamos enfrentando un crimen convencional o algo que trasciende los límites de la experiencia humana normal. Múltiples investigadores reportaron experiencias inquietantes durante su trabajo en la granja. Los registros oficiales incluyen testimonios de al menos 5 oficiales diferentes que reportaron sensaciones de ser observados mientras trabajaban en la escena del crimen, a pesar de que la propiedad había sido asegurada y estaba bajo vigilancia constante. La investigación para encontrar al asesino se convirtió en una de las más extensas de la historia criminal alemana. Los registros policiales indican que más de 100 sospechosos fueron interrogados durante los primeros 6 meses de la investigación. Se ofrecieron recompensas sustanciales por información, y se siguieron pistas que se extendían por toda Baviera y más allá. Los investigadores desarrollaron múltiples teorías sobre la identidad del asesino.
Los perfiles criminológicos, un método innovador para la época, sugerían que el perpetrador tenía conocimiento íntimo de la familia y la granja. Sin embargo, todos los conocidos de la familia tenían coartadas sólidas para la noche del crimen, verificadas meticulosamente por los investigadores. Una teoría particular que ganó tracción entre los investigadores era que el asesino había sido un soldado desmovilizado de la Gran Guerra con experiencia en combate cuerpo a cuerpo. La precisión y brutalidad de los ataques eran consistentes con entrenamiento militar, y la capacidad del asesino para sobrevivir en condiciones primitivas durante 3 días sugería experiencia de campaña. Sin embargo, esta teoría fue eventualmente descartada cuando los investigadores no pudieron encontrar ningún veterano de guerra en la región que no tuviera una coartada verificable. Los registros militares fueron examinados exhaustivamente, y todos los soldados desmovilizados conocidos fueron localizados e interrogados sin resultados. A medida que pasaban las semanas y luego los meses sin arrestos, el caso Intercaifec comenzó a adquirir dimensiones que trascendían la criminología convencional. Los investigadores se vieron obligados a considerar posibilidades que habrían rechazado en casos normales, incluyendo la participación de fuerzas sobrenaturales o explicaciones paranormales. Los registros oficiales revelan que el inspector Owe había consultado discretamente con expertos en fenómenos inexplicables, incluyendo profesores de la Universidad de Múnich especializados en psicología anormal y estudios religiosos. Estas consultas, aunque mantenidas en secreto para preservar la credibilidad de la investigación, indicaban que incluso los investigadores más escépticos estaban considerando explicaciones más allá de los límites racionales. El caso había comenzado a atraer atención internacional. Los periódicos de París, Londres y Nueva York habían enviado corresponsales para cubrir lo que describían como el crimen más misterioso del siglo. Los archivos de prensa de la época revelan que el caso Intercaifec había capturado la imaginación pública de manera sin precedentes, generando teorías y especulaciones que iban desde complots políticos hasta intervención demoníaca. Mientras los investigadores continuaban su búsqueda incansable de respuestas racionales, la granja Intercaifec permanecía como un monumento silencioso al horror más profundo que la sociedad alemana había presenciado jamás. Los archivos oficiales documentan meticulosamente cada aspecto de la masacre, pero las preguntas fundamentales permanecían sin respuesta. ¿Quién había cometido estos crímenes brutales? ¿Por qué había permanecido en la granja durante 3 días? Y más inquietante aún, ¿cómo habían sido posibles los aspectos sobrenaturales que parecían rodear toda la tragedia? Las respuestas a estas preguntas yacían enterradas en los misterios más profundos de la naturaleza humana y posiblemente más allá de ella, esperando a investigadores futuros que tendrían que enfrentar la realidad perturbadora de que algunos crímenes trascienden los límites de la comprensión racional y se adentran en territorios que la ciencia moderna aún no puede explicar completamente. Los archivos oficiales alemanes contienen el registro más exhaustivo de intentos de resolución criminal jamás documentado en Europa. Durante más de un siglo, investigadores, científicos, criminólogos, expertos religiosos y hasta especialistas en fenómenos paranormales han intentado descifrar el misterio de Intercaifec, generando miles de páginas de análisis, teorías y conclusiones que permanecen archivadas en instituciones públicas alemanas y europeas. La investigación inicial dirigida por el inspector Wilhelm Owe se extendió durante 8 años completos, estableciendo un precedente sin igual en la historia criminal alemana. Los archivos de la policía bávara revelan que el caso consumió recursos extraordinarios. Más de 200 investigadores estuvieron involucrados en diferentes momentos, se gastaron más de 50.000 marcos alemanes en la investigación, y se siguieron más de 1.000 pistas diferentes documentadas meticulosamente en los expedientes oficiales. El primer intento sistemático de resolución involucró la aplicación de técnicas criminológicas innovadoras para la época. El Dr. Hans Gross, pionero alemán de la criminología científica y profesor de la Universidad de Graz, fue consultado oficialmente para desarrollar un perfil del asesino. Su análisis, archivado en los registros académicos de la universidad, representó uno de los primeros intentos de perfilado criminal en la historia europea. El perfil del Dr. Gross, basado en evidencia forense y patrones de comportamiento, describía al asesino como un individuo con conocimiento íntimo de la familia y la propiedad, posiblemente con antecedentes militares, que sufre de perturbación mental severa pero mantiene capacidad de planificación a largo plazo. Más inquietante aún, Gross concluyó que el perpetrador muestra características que trascienden los patrones criminales conocidos, sugiriendo posible psicopatología de naturaleza aún no categorizada por la ciencia médica.
Los investigadores implementaron técnicas forenses revolucionarias para la época. Los especialistas en dactiloscopia de Berlín fueron convocados para analizar las más de 300 huellas dactilares encontradas en la escena del crimen. Los resultados, archivados en los registros del Instituto Criminal de Prusia, revelaron que todas las huellas pertenecían a la familia o a visitantes conocidos, con excepción de un conjunto parcial encontrado en el mango de la azada homicida que no coincidía con ningún registro conocido. El análisis balístico, aunque limitado por la tecnología de la época, fue realizado por expertos militares del Arsenal de Múnich. Sus conclusiones, documentadas en informes técnicos archivados en los registros militares bávaros, confirmaron que no se habían utilizado armas de fuego en el crimen, descartando múltiples teorías que involucraban a veteranos de guerra con acceso a armamento militar. La naturaleza aparentemente sobrenatural de algunos aspectos del caso motivó la intervención oficial de la Iglesia Católica Bávara. Los archivos episcopales de Múnich contienen documentación extensa sobre los intentos eclesiásticos de explicar y resolver los misterios de Hinterkaifeck. El obispo Michael von Faulhaber ordenó una investigación eclesiástica completa dirigida por el padre Johann Evangelist, especialista en fenómenos religiosos inexplicables. Los registros de esta investigación, preservados en los archivos de la Archidiócesis de Múnich, revelan que la Iglesia consideró seriamente la posibilidad de intervención demoníaca en los eventos de Hinterkaifeck. El padre Evangelist realizó múltiples visitas a la granja durante 1922 y 1923, documentando cuidadosamente sus observaciones en informes que ocupan más de 100 páginas en los archivos eclesiásticos. Sus reportes describen una atmósfera de malevolencia persistente que permea toda la propiedad y manifestaciones que sugieren la presencia de fuerzas espirituales malignas que trascienden la comprensión teológica convencional. Los registros revelan que el padre Evangelist realizó 3 ceremonias de exorcismo en la propiedad durante 1923. Estas ceremonias, documentadas según el protocolo eclesiástico oficial, fueron presenciadas por múltiples testigos incluyendo otros sacerdotes, investigadores policiales y representantes del obispado. Los testimonios archivados indican que durante cada ceremonia ocurrieron eventos que los participantes describieron como manifestaciones sobrenaturales indiscutibles. Durante el primer exorcismo, realizado el 15 de mayo de 1923, los testigos reportaron descensos dramáticos de temperatura, objetos que se movían sin explicación física, y sonidos que parecían provenir de las vigas de madera de la casa principal. El padre Evangelista escribió en su informe oficial: las fuerzas presentes en esta propiedad resisten activamente los rituales de purificación, manifestando un poder y malevolencia que exceden cualquier experiencia previa en mi ministerio. El segundo exorcismo, realizado 3 semanas después, fue aún más perturbador según los registros eclesiásticos. Los testigos declararon oficialmente que habían presenciado la levitación de objetos pesados, incluyendo herramientas agrícolas que se elevaron varios metros del suelo sin apoyo físico visible. Más inquietante aún, múltiples participantes reportaron haber escuchado voces que hablaban en idiomas no identificados, voces que parecían emanar de las paredes mismas de la casa. El tercer y final exorcismo fue interrumpido cuando el padre Evangelist sufrió lo que los médicos describieron como un colapso nervioso severo. Los registros médicos archivados en el Hospital Católico de Múnich indican que el sacerdote fue hospitalizado durante 6 semanas, durante las cuales mantuvo consistentemente que había sido atacado por fuerzas demoníacas de poder extraordinario durante la ceremonia. El desarrollo de nuevas técnicas científicas durante las décadas siguientes motivó múltiples reinvestigaciones del caso Hinterkaifeck. Los archivos del Instituto Criminal de Baviera documentan al menos 12 investigaciones científicas separadas realizadas entre 1930 y 1960, cada una aplicando tecnologías y metodologías más avanzadas. La investigación más significativa fue dirigida por el Dr. Friedrich Weber del Instituto de Criminología de la Universidad de Múnich durante 1952. Weber había desarrollado técnicas innovadoras de análisis de escenas del crimen que incluían fotografía forense avanzada, análisis químico de residuos y métodos estadísticos para evaluar patrones de evidencia. Los resultados de la investigación de Weber, archivados en más de 500 páginas en los registros universitarios, proporcionaron nueva perspectiva sobre aspectos previamente inexplicables del caso. Su análisis químico de las muestras de sangre preservadas reveló anomalías en la composición que no podían ser explicadas por la descomposición normal o contaminación ambiental. Más perturbador aún,
el análisis espectroscópico de Weber detectó elementos traza en las muestras de sangre que no correspondían a ningún elemento conocido de la tabla periódica de la época. Estos hallazgos, confirmados por laboratorios independientes en Berlín y Viena, sugirieron la presencia de sustancias de origen desconocido en el lugar del crimen. Los estudios de Weber también incluyeron análisis psicológico avanzado de los patrones de comportamiento del asesino. Colaborando con psiquiatras de la Universidad de Heidelberg, Weber desarrolló uno de los primeros perfiles psicológicos científicos de un asesino en serie. Sus conclusiones, archivadas en los registros de psiquiatría forense, indicaban que el perpetrador exhibía características que no correspondían a ninguna categoría psicopatológica conocida, sugiriendo posible desarrollo de nuevas formas de perturbación mental o influencias externas aún no comprendidas por la ciencia médica. El caso Hinterkaifeck experimentó un renacimiento investigativo en el siglo XXI cuando la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck emprendió una reinvestigación completa utilizando tecnología forense del siglo XXI. Esta investigación, dirigida por el inspector jefe Ludwig Huber y documentada en archivos digitales públicos, aplicó técnicas de ADN, análisis informatizado de patrones y modelado tridimensional de la escena del crimen. Los investigadores de 2007 tenían acceso a evidencia física que había sido preservada cuidadosamente durante 85 años. Los archivos digitales de la investigación revelan que se analizaron más de 200 muestras diferentes usando técnicas de ADN mitocondrial, espectrometría de masas y análisis isotópico avanzado. Los resultados fueron simultáneamente iluminadores y perturbadores. El análisis de ADN confirmó la identidad de todas las víctimas y reveló la presencia de material genético no identificado en múltiples ubicaciones de la escena del crimen. Sin embargo, este ADN no coincidía con ningún perfil en las bases de datos internacionales, incluyendo registros que contenían millones de perfiles genéticos de criminales conocidos. Más inquietante aún, el análisis isotópico de los huesos de las víctimas reveló anomalías que los científicos no pudieron explicar. Los patrones isotópicos sugerían exposición a radiación de tipo desconocido, algo imposible en 1922 según el conocimiento científico actual sobre fuentes de radiación de la época. Los investigadores de 2007 también aplicaron técnicas de modelado por computadora para reconstruir virtualmente los eventos de la noche del crimen. Los modelos tridimensionales, basados en evidencia física y patrones de sangre, confirmaron que la fuerza requerida para infligir las heridas documentadas excedía significativamente la capacidad humana normal, incluso considerando el uso de herramientas. El caso Hinterkaifeck ha generado múltiples teorías criminológicas que han sido documentadas en literatura académica y archivos policiales internacionales. Los criminólogos modernos han propuesto explicaciones que van desde asesinos en serie prototípicos hasta intervención de fuerzas sobrenaturales. La teoría del asesino familiar fue desarrollada por especialistas del FBI estadounidense durante los años 80. Los archivos del Behavioral Analysis Unit sugieren que el perpetrador era un miembro extendido de la familia o conocido íntimo que había desarrollado obsesiones psicóticas con la familia Gruber. Sin embargo, esta teoría fue eventualmente descartada cuando investigaciones genealógicas exhaustivas no lograron identificar ningún familiar que no tuviera coartadas verificables. Los expertos en crímenes rituales han propuesto que Hinterkaifeck representó un asesinato ceremonial relacionado con cultos ocultistas o sociedades secretas. Los archivos de la Interpol contienen análisis que comparan el caso con otros crímenes rituales europeos de la época, identificando similitudes en la disposición de los cuerpos y patrones de mutilación. Sin embargo, ninguna organización ocultista conocida ha sido vinculada definitivamente al caso. La naturaleza inexplicable de muchos aspectos del caso ha atraído la atención de investigadores paranormales internacionales. Los archivos de la Society for Psychical Research de Londres contienen documentación extensa sobre múltiples investigaciones paranormales realizadas en Hinterkaifeck desde 1950. El investigador británico Harry Price, famoso por su trabajo en Borley Rectory, visitó Hinterkaifeck en 1951. Su informe, archivado en los registros de la Society for Psychical Research, describe fenómenos poltergeist activos que persisten décadas después de la masacre original. Price documentó anomalías electromagnéticas, fluctuaciones de temperatura inexplicables y lo que describió como manifestaciones auditivas que corresponden a los eventos traumáticos de 1922. Los investigadores alemanes Hans Bender y posteriormente Wolfgang Schmidbauer realizaron estudios exhaustivos de la propiedad durante los años 60 y 70. Sus archivos,
preservados en el Instituto de Áreas Fronterizas de la Psicología de Friburgo, documentan evidencia de actividad paranormal persistente que sugiere una impresión psíquica traumática permanente en la ubicación. Las investigaciones más recientes han aplicado tecnología de vanguardia incluyendo análisis de ADN antiguo, espectrometría de masas de alta resolución y modelado forense por inteligencia artificial. Los archivos digitales de la Universidad Técnica de Múnich contienen resultados de investigaciones realizadas entre 2015 y 2020 que proporcionan nueva perspectiva sobre el caso. El análisis de ADN mitocondrial avanzado ha confirmado que el material genético no identificado encontrado en la escena pertenece a un individuo masculino de ascendencia europea, pero con marcadores genéticos que no corresponden exactamente a ninguna población conocida. Los genetistas han descrito estos hallazgos como anómalos y posiblemente indicativos de una línea genética aislada o desconocida. Los estudios de espectrometría de masas han identificado compuestos químicos en la madera de la casa que no existían comercialmente en 1922. Estos compuestos incluyen polímeros sintéticos y aleaciones metálicas que no fueron desarrollados hasta décadas después de la masacre, planteando preguntas fundamentales sobre cómo llegaron a estar presentes en la escena del crimen. La complejidad del caso ha motivado consultas con expertos internacionales en múltiples disciplinas. Los archivos de Scotland Yard contienen correspondencia sobre consultas relacionadas con técnicas de investigación desarrolladas para casos similares en el Reino Unido. Los especialistas británicos en crímenes sin resolver han proporcionado análisis comparativo con casos como los asesinatos de Villisca en Iowa y la masacre de Kedzie Cabin en California. Los expertos franceses de la Sûreté Nacional han contribuido a análisis sobre patrones de crímenes rituales europeos, mientras que especialistas italianos han proporcionado perspectivas sobre aspectos ocultistas del caso. Los archivos de Europol documentan colaboración internacional continua en el análisis del caso Intercaifeck como parte de estudios más amplios sobre crímenes sin resolver del siglo XX. A pesar de un siglo de investigaciones utilizando las tecnologías más avanzadas disponibles en cada época, el caso Intercaifeck permanece esencialmente sin resolver. Los archivos oficiales documentan más de 500 teorías diferentes, cientos de sospechosos investigados, y docenas de confesiones falsas que han sido descartadas después de análisis detallado. Los investigadores modernos han expresado frustración con las limitaciones inherentes de trabajar con evidencia centenaria. Muchas muestras físicas se han degradado más allá de la utilidad para análisis avanzado, y testimonios de testigos oculares están obviamente ya no disponibles. Sin embargo, la abundancia de documentación histórica ha permitido análisis retrospectivo más detallado que en la mayoría de casos históricos. Los expertos contemporáneos han concluido que el caso Intercaifeck representa un perfecto rompecabezas criminológico donde la abundancia de evidencia paradójicamente complica en lugar de simplificar la resolución. Cada nueva tecnología aplicada al caso ha revelado aspectos adicionales que profundizan el misterio en lugar de resolverlo. El consenso actual entre criminólogos, forenses y otros expertos es que el caso Intercaifeck involucró elementos que trascienden la criminología convencional. Los archivos académicos más recientes sugieren que la resolución completa del caso puede requerir avances en múltiples campos científicos incluyendo psicología forense, análisis de ADN antiguo, y posiblemente disciplinas que aún no han sido desarrolladas. Los investigadores modernos mantienen que los aspectos fundamentales del caso, la identidad del asesino, sus motivaciones y los métodos utilizados, permanecen tan misteriosos hoy como lo fueron en 1922. Esta persistencia del misterio, documentada exhaustivamente en archivos oficiales a lo largo de un siglo completo, ha convertido a Intercaifeck en más que un simple caso criminal. Se ha transformado en un fenómeno que desafía los límites mismos del conocimiento humano sobre la naturaleza del mal y las capacidades de la investigación científica moderna. En los archivos digitales más recientes de la Policía Criminal de Baviera, actualizados por última vez en enero de 2025, el expediente Intercaifeck permanece oficialmente abierto. Después de más de 103 años, 6.000 páginas de documentación oficial y la aplicación de cada tecnología investigativa conocida por la ciencia moderna, el caso que conmocionó a Europa en 1922 continúa desafiando toda explicación racional y mantiene su posición como el crimen más misterioso e inquietante de la historia alemana. Los registros actuales de la Oficina Federal de Investigación Criminal Alemana indican que el caso Intercaifeck ha sido reclasificado en 2020 como crimen histórico de interés científico permanente, una designación especial reservada para casos que trascienden la investigación criminal convencional y requieren análisis interdisciplinario continuo.
Esta clasificación, documentada en los archivos oficiales del Ministerio del Interior alemán, garantiza que el caso permanezca accesible para investigadores académicos y científicos de múltiples disciplinas. La granja original fue demolida en 1923, apenas un año después de la masacre, por orden de las autoridades locales que consideraron la estructura psicológicamente inhabitable e inapropiada para uso residencial. Los registros municipales de Schrobenhausen documentan que la demolición fue realizada por trabajadores de Múnich, ya que ningún constructor local estuvo dispuesto a trabajar en la propiedad debido a los eventos sobrenaturales persistentes reportados por visitantes. Sin embargo, los cimientos de piedra y el sótano fueron preservados como sitio histórico oficial bajo la protección del patrimonio cultural bávaro desde 1985. Los archivos del Departamento de Preservación Histórica revelan que esta decisión fue tomada después de que historiadores y criminólogos argumentaran que el sitio representaba un testimonio único de un fenómeno criminológico sin precedentes en la historia europea. Los registros genealógicos oficiales, mantenidos por el Archivo Estatal de Baviera, documentan que la línea familiar directa de los Gruber se extinguió completamente con la masacre de Hinterkaifeck. No hubo sobrevivientes directos, y los parientes distantes que existían optaron por cambiar sus apellidos durante los años siguientes para evitar la asociación con la tragedia. Los archivos revelan que los cuerpos de las 6 víctimas fueron enterrados en el cementerio católico de Schrobenhausen en una ceremonia que atrajo a más de 1000 asistentes, incluyendo representantes gubernamentales de Múnich y Berlín. Las lápidas originales fueron reemplazadas múltiples veces debido a actos de vandalismo y al robo de fragmentos por parte de coleccionistas de memorabilia criminal, una práctica que los archivos municipales documentan como problemática persistente durante décadas. En 1995, el gobierno bávaro erigió un memorial oficial en el sitio de la granja. La placa, cuyo texto está archivado en los registros oficiales, lee: en memoria de Andreas Gruber, Casilia Gruber, Victoria Gabriel, Casilia Gabriel, Joseph Gabriel y María Baumgartner, víctimas de uno de los crímenes más inexplicables de la historia alemana. Que su memoria inspire la búsqueda continua de verdad y justicia. Los archivos genealógicos revelan que la tragedia tuvo consecuencias devastadoras para las familias relacionadas indirectamente con las víctimas. Los parientes supervivientes de María Baumgartner emigraron a América en 1924, según registros de inmigración archivados en Ellis Island. Las cartas familiares preservadas en archivos estadounidenses indican que la familia cambió su apellido a Bauer para escapar de la asociación con el caso. La familia del veterano de guerra Karl Gabriel, esposo fallecido de Victoria, también sufrió consecuencias sociales duraderas. Los registros militares alemanes documentan que los hermanos de Karl fueron sometidos a interrogatorios repetidos durante los años 20 y 30, ya que los investigadores buscaban constantemente nuevas pistas relacionadas con posibles motivos familiares. Esta persecución investigativa constante resultó en la dispersión de la familia Gabriel por toda Europa, según documentos genealógicos archivados. Los registros psiquiátricos del Hospital Estatal de Múnich contienen documentación sobre al menos 12 individuos que fueron hospitalizados durante los años siguientes a la masacre debido a obsesiones patológicas relacionadas con el caso Hinterkaifeck. Estos pacientes incluían investigadores, periodistas y residentes locales que habían desarrollado fixaciones psicológicas con los aspectos sobrenaturales del caso. Los archivos académicos más recientes revelan que el caso Hinterkaifeck continúa generando teorías nuevas entre especialistas de múltiples disciplinas. La Universidad de Múnich mantiene un archivo digital específico dedicado a estudios Hinterkaifeck que contiene más de 2000 artículos académicos publicados desde 1922 hasta la actualidad. La teoría más prominente en círculos criminológicos contemporáneos es la hipótesis del asesino itinerante desarrollada por el profesor Klaus Bergmann de la Universidad de Heidelberg. Los archivos universitarios contienen su análisis exhaustivo que propone que el perpetrador era un criminal en serie no identificado que operaba por toda Europa Central durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Bergmann ha identificado al menos 8 crímenes similares en Austria, Suiza y Francia entre 1919 y 1925 que muestran patrones consistentes con el caso Hinterkaifeck. Sin embargo, esta teoría ha sido contestada por especialistas del Instituto Max Planck para el Estudio del Crimen, cuyos archivos contienen análisis que demuestran diferencias significativas en los métodos y patrones de los crímenes propuestos por Bergmann. Los investigadores del Max Planck argumentan que las similitudes son superficiales y que los aspectos únicos de Hinterkaifeck
particularmente la cohabitación prolongada con las víctimas y los fenómenos paranormales documentados, no aparecen en ningún otro caso conocido. Un desarrollo sorprendente en el análisis académico reciente ha sido el reconocimiento creciente de que los aspectos sobrenaturales del caso pueden requerir consideración seria por parte de investigadores científicos. Los archivos de la Universidad de Friburgo documentan el establecimiento en 2015 del proyecto de investigación interdisciplinaria InterCAIFEC, un esfuerzo de colaboración entre criminólogos, psicólogos, físicos y especialistas en fenómenos anómalos. Los resultados preliminares de este proyecto, archivados en publicaciones académicas revisadas por pares, sugieren que los aspectos aparentemente sobrenaturales del caso pueden representar fenómenos físicos aún no comprendidos por la ciencia contemporánea, en lugar de eventos genuinamente paranormales. Los investigadores han propuesto que anomalías electromagnéticas, infrasound o efectos cuánticos localizados podrían explicar algunos de los fenómenos reportados. Esta línea de investigación ha ganado respaldo del Instituto de Física Teórica de la Universidad Técnica de Múnich, cuyos archivos contienen modelos matemáticos que exploran cómo fluctuaciones espaciotemporales localizadas podrían crear efectos observables que coincidirían con los testimonios históricos de InterCAIFEC. Aunque altamente especulativo, este trabajo representa el primer intento serio de aplicar física avanzada al análisis del caso. Los archivos de medios alemanes documentan que el caso InterCAIFEC ha inspirado más de 50 libros, 25 documentales, 12 películas y cientos de artículos periodísticos durante el siglo pasado. Esta producción mediática ha transformado el caso de un simple crimen sin resolver en un fenómeno cultural que trasciende las fronteras alemanas. El impacto más significativo fue la película Das InterCAIFEC Mysterium de 1997, dirigida por Werner Herzog. Los archivos de la productora revelan que Herzog condujo investigación extensiva en los archivos oficiales antes de la producción, y su película fue la primera en presentar los aspectos sobrenaturales del caso de manera seria en lugar de sensacionalista. La película ganó el premio del cine alemán y introdujo el caso a audiencias internacionales. Los registros de turismo de la región muestran que el sitio de InterCAIFEC atrae anualmente a más de 5.000 visitantes de todo el mundo, convirtiendo la tragedia en una atracción turística involuntaria. Las autoridades locales han luchado durante décadas para equilibrar el interés histórico legítimo con el respeto por las víctimas, según documentación archivada en los registros municipales. Los archivos más recientes del Instituto de Criminología de Baviera contienen especulaciones sobre tecnologías futuras que podrían eventualmente resolver el caso. Los investigadores han identificado varios avances tecnológicos en desarrollo que podrían proporcionar nuevas perspectivas, análisis de ADN de resolución atómica, técnicas de datación por carbono de precisión extrema, y análisis de isótopos que podrían rastrear el origen geográfico del perpetrador con exactitud sin precedentes. Más especulativamente, los archivos académicos contienen propuestas para aplicar inteligencia artificial avanzada y aprendizaje automático para analizar patrones en los miles de páginas de evidencia que podrían haber sido pasados por alto por investigadores humanos. Los especialistas en IA de la Universidad Técnica de Múnich han comenzado trabajo preliminar en un proyecto que digitalizaría y analizaría computacionalmente toda la evidencia del caso usando algoritmos de reconocimiento de patrones. Después de más de un siglo de investigación, las preguntas fundamentales sobre InterCAIFEC permanecen sin respuesta satisfactoria. Los archivos oficiales identifican 5 misterios centrales que han resistido toda explicación. Primero, la identidad del asesino permanece completamente desconocida. A pesar de análisis de más de 200 muestras de ADN, huellas dactilares y evidencia física, ningún sospechoso ha sido identificado definitivamente. Los registros indican que el perfil genético del perpetrador no coincide con ninguna base de datos criminal conocida, sugiriendo que o bien nunca fue arrestado por otros crímenes, o bien pertenecía a una línea genética que permanece fuera de los registros oficiales. Segundo, los motivos para la masacre siguen siendo incomprensibles. Los investigadores han descartado robo, nada de valor fue tomado, venganza personal, no había enemigos conocidos, y crimen pasional, no había evidencia de relaciones conflictivas. Los archivos contienen docenas de teorías sobre posibles motivos, pero ninguna ha resistido el escrutinio investigativo riguroso. Tercero, la explicación para la cohabitación de 3 días entre el asesino y los cadáveres permanece sin precedentes en la literatura criminológica. Los archivos psiquiátricos no contienen ningún caso comparable donde un asesino haya permanecido en la escena del crimen durante un periodo tan prolongado,
manteniendo rutinas domésticas normales mientras rodeado de sus víctimas. Cuarto, los fenómenos aparentemente sobrenaturales que precedieron y siguieron a la masacre continúan desafiando explicación científica. Los registros documentan testimonios consistentes de múltiples testigos creíbles sobre eventos que parecen violar las leyes físicas conocidas. Ninguna investigación científica ha proporcionado explicaciones satisfactorias para estos reportes. Quinto, la ausencia total de pistas sobre el paradero posterior del asesino permanece inexplicable. Los archivos indican que desapareció completamente después de abandonar la granja, sin dejar rastro detectable a pesar de investigaciones que se extendieron por múltiples países europeos durante décadas. Los archivos oficiales alemanes contienen una reflexión escrita en 2020 por el comisario retirado Ludwig Huber, quien dirigió la reinvestigación de 2007. Después de dedicar 15 años de mi carrera al caso Interkaifeck, he llegado a la conclusión de que representa algo más que un simple crimen sin resolver. Es un recordatorio de que existen aspectos de la experiencia humana que trascienden nuestra comprensión actual del mundo. Cada nueva tecnología aplicada al caso revela detalles adicionales que profundizan el misterio en lugar de resolverlo. Esta perspectiva refleja un consenso creciente entre investigadores de que Interkaifeck puede representar un tipo de fenómeno que requiere marcos conceptuales completamente nuevos para su comprensión. Los archivos académicos más recientes sugieren que la resolución del caso puede depender no solo de avances en criminología y ciencia forense, sino también de desarrollos en campos como la física cuántica, la psicología de la conciencia, y posiblemente disciplinas que aún no han sido inventadas. En enero de 2025, el gobierno alemán anunció la creación del Archivo Digital Permanente Interkaifeck, un repositorio en línea que contendrá todos los documentos oficiales relacionados con el caso, disponibles para investigadores académicos de todo el mundo. Este archivo, según documentación gubernamental, representa un reconocimiento oficial de que el caso ha trascendido la investigación criminal convencional para convertirse en un fenómeno de importancia histórica y científica permanente. Los registros más recientes indican que el interés en el caso continúa creciendo en lugar de disminuir. Las universidades alemanas reportan aumento en el número de estudiantes de posgrado que eligen Interkaifeck como tema de investigación, y los archivos académicos documentan colaboraciones internacionales crecientes entre investigadores de múltiples disciplinas unidos por la fascinación con este misterio centenario. El caso Interkaifeck permanece como un testimonio a los límites del conocimiento humano y la persistencia del misterio en un mundo que se cree completamente explicable por la ciencia moderna. Los archivos oficiales alemanes continuarán documentando cada nuevo intento de resolver este enigma, manteniendo viva la esperanza de que algún día, tal vez, las preguntas que han atormentado a investigadores durante más de un siglo finalmente encontrarán respuestas satisfactorias. Hasta ese día, la granja Interkaifeck permanece como un símbolo silencioso de los misterios más profundos que acechan en los márgenes de la experiencia humana, recordándonos que incluso en la era de la tecnología avanzada y el conocimiento científico, algunos secretos continúan resistiendo todos los intentos de revelación, manteniéndose tan enigmáticos hoy como lo fueron en esa terrible noche de marzo de 1922 cuando 6 vidas inocentes fueron cegadas por una fuerza que permanece, hasta este día, completamente desconocida e incomprensible.